Bienvenidos a la clase número 4 de la materia Electrónica, los sistemas de adquisición, procesamiento y control industrial 2 de la carrera de Ingeniería Electrónica. Hoy veremos la primera parte de lo que corresponde al tema diodos de potencia. En la clase de hoy veremos primero una breve introducción a lo que son los diodos de potencia. Luego veremos las características más importantes de los diodos de potencia, los tipos de diodos de potencia más comunes. Veremos la configuración de diodos conectados en serie. También veremos la configuración de diodos conectados en paralelo y la bibliografía asociada a este. En esta clase utilizaremos un diodo conectado en serie con un interruptor para exhibir las características de un dispositivo de potencia y analizar los circuitos de conmutación que utilizan cargas R, L y C. El diodo permite un flujo de corriente unidireccional y el interruptor realiza las funciones de encendido y apagado. Para crear los diodos, en general los dispositivos semiconductores de potencia, se suelen utilizar cristales de silicio de alta pureza. Esos cristales de silicio pueden tener varios metros de largo y un cierto diámetro, o sea, hasta 150 milímetros de diámetro, y se cultivan en hornos de zona flotante, ¿verdad? Se cortan en obleas finas y luego pasan por diferentes pasos en el procesamiento para convertirse en dispositivos semiconductores de potencia. Los semiconductores más utilizados son el silicio y el germanio. Y el arsenuro de galio, tal como se muestra en la tabla periódica. Los materiales hechos con silicio cuestan menos que los materiales hechos con germanio y permiten que los diodos funcionen a temperaturas más altas, en el caso que estamos estudiando. Por esta razón, los diodos de germanio rara vez se utilizan. Ahora, para crear el material tipo N y el material tipo P, que están basados en los semiconductores, se pasa por un proceso de adición de impurezas que se conoce como dopaje, donde se añade un átomo de cierto material respecto a 1.000.000 de átomos del semiconductor escogido, en este caso puede ser el silicio, ¿verdad? Y generan a su vez pues dos tipos de semiconductores, el tipo N y el tipo P, que es el que conocemos que forma diodo. En el material tipo N, el silicio puro, que es el semiconductor en estado puro, se dopa con una pequeña cantidad de algún elemento del grupo 5 que son compatibles, como el fósforo o el arsénico o el antimonio, para dar lugar a la formación de enlace covalente donde un electrón queda muy débilmente atado al núcleo, por lo cual favorece la conductividad del material. En el caso del material tipo P, el silicio puro se dopa, se le añaden impurezas de elementos pertenecientes al grupo 3, tales como el borio, el galio o el indio, que son compatibles estructuralmente con el silicio, ¿verdad? Dando al lugar la formación de exceso de huecos. Y se interpreta como que el hueco es una carga similar a la del electrón que se puede mover. Por lo tanto, también en estos casos se favorece la conductividad del material, pero expresada en función del movimiento de los huecos en el material semiconductor. Por otra parte, existe la opción del carburo de silicio, que es un material compuesto del grupo 4 de la tabla periódica. Es un material nuevo que se usa mucho en las aplicaciones de alta potencia y alta temperatura. El carburo de silicio tiene una banda prohibida muy alta,
que es la energía necesaria para mover los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. En el caso del carburo de silicio, los electrones necesitan aproximadamente 3 veces más la energía que el silicio. Como resultado de esto, los dispositivos basados en carburo de silicio soportan voltajes y temperaturas más altos que su equivalente en el silicio. Los dispositivos en silicio, por ejemplo, no pueden alcanzar voltajes superiores a 300 kilovoltios por centímetro, debido a que de estos electrones en el carburo de silicio requieren más energía para ser empujados hacia la banda de conducción. El material puede soportar campos eléctricos más fuertes, es decir, puede soportar voltajes aplicados más fuertes. Como resultado, pues un dispositivo de carburo de silicio puede tener las mismas dimensiones que un dispositivo de silicio, pero puede soportar 10 veces más voltaje. Además, un dispositivo de carburo de silicio puede tener menos de la décima parte del grosor del dispositivo de silicio para la misma cantidad de voltaje manejado. Estos dispositivos son más delgados, más rápidos y tienen una menor resistencia intrínseca, lo cual hace que se pierda menos potencia dentro del dispositivo, que genere menos calor producto del paso de la corriente. Básicamente, el diodo es una unión PN, se le conoce como ánodo, el lado N se le conoce como cátodo, y basta con energizar el lado del material tipo P con un valor positivo y el lado del material tipo N con valor negativo, una diferencia de potencial de esa naturaleza, para que el diodo conduzca una corriente I sub D a través de lo que se conoce como polarización indirecta. O sea, se desea explícitamente que ese diodo conduzca, ese elemento semiconductor conduzca y se logra de esa forma. Característica voltaje corriente del diodo tiene dos representaciones. La representación ideal, en la cual no se consideran las particularidades que provienen de la fabricación del elemento, se asume como que son condiciones perfectas y por lo tanto, si el voltaje que se le aplica al diodo es el correcto, utilización correcta, pues él va a conducir una corriente I sub D cuya magnitud va a depender de las condiciones del circuito. Si la polarización entre el ánodo y el cátodo no es la adecuada, pues el dispositivo no va a conducir corriente, independientemente del voltaje. De manera práctica podemos ver que ese elemento llamado diodo pues va a conducir, ¿verdad?, corriente cuando se le aplica un voltaje entre el ánodo y el cátodo, pero tiene un cierto comportamiento resistivo, es decir, que hay una cierta pendiente asociada al comportamiento voltaje-corriente por sus propias características de construcción. Y cuando lo polarizamos del lado contrario, donde el ánodo y el cátodo no están polarizados adecuadamente, entonces va a haber una pequeña corriente que se le conoce como corriente de fuga inversa, ¿verdad? Y en algún momento, si ese voltaje que estamos aplicando es lo suficientemente negativo, entonces va a sobrevenirle a la unión PN un proceso de ruptura, que es enmarcado con el voltaje menos BR. O sea, hay una ruptura de la unión
debido a que el campo eléctrico aplicado en sentido negativo es demasiado alto. Entonces, ambas curvas representan el comportamiento del diodo. La de la izquierda, que es la práctica, es la que es realista, la que hay que tomar en cuenta. Y la ideal, pues se hace para efectos solamente de teoría. O sea, se considera efectos de teoría. Pero bueno, ilustra más o menos en términos generales el comportamiento del dispositivo. Las características voltaje corriente que tiene el diodo se pueden expresar mediante la ecuación conocida como ecuación de Shockley. Ella describe el comportamiento del diodo en las dos regiones, cuando está polarizado en directo y cuando está polarizado en inverso. Se expresa como el producto de I sub S multiplicado por el exponencial elevado al voltaje del diodo entre NBT menos 1, donde I sub D es la corriente a través del diodo, BD es el voltaje aplicado al diodo entre el ánodo y el cátodo, I sub S es la corriente de fuga o saturación inversa y N es una constante empírica de valor entre 1 y 2. Se le conoce como el coeficiente de emisión y depende del material y de la construcción física del diodo. En el caso de los diodos de germanio se considera que N es igual a 1. Para el caso de los diodos de silicio, N se encuentra entre 1 y 1.8, aunque muchas veces se acepta como 2. Bt es una constante llamada voltaje térmico y viene definido por la ecuación Bt es igual a K por T entre Q, donde K es la constante de Boltzmann, 1.3806 por 10 a la menos 23 joules por grados Kelvin. T es la temperatura absoluta en grados Kelvin, donde cada grado Kelvin equivale a 273 más el grado en centígrado equivalente. Y Q es la carga del electrón, 1.6022 por 10 a la menos 19 coulombs. Veamos el ejemplo 4.1. Determine el valor de Bt a 25 grados centígrados. Bueno, aplicando la ecuación que vimos, Bt es igual a Kt entre Q, sustituyendo los valores equivalentes de K, la temperatura expresada grados Kelvin, y Q nos da 25.7 milivoltios. Dependiendo del valor de la temperatura a la cual se suele trabajar, esto puede ser aceptado como 25 milivoltios, como 26 milivoltios, depende de cada caso. Pues hay efectos que implican el redondeo para facilitar los cálculos correspondientes. Está más o menos en ese orden. Para la región polarizada en directo, que es la zona, el cuadrante donde el voltaje y la corriente son positivos, pues asume que el voltaje del diodo es positivo y la corriente I sub D, ¿verdad?, que pasa por el diodo, va a depender normalmente del circuito donde esté colocado. En todo caso, cuando el voltaje, el diodo está en la región directa, pues suele ser un valor importante para la corriente. Por lo tanto, el término exponencial restado de 1 prácticamente es lo mismo. Entonces, en esos casos, en la región polarizada en directo, para describir el funcionamiento solamente de esta zona, se puede redondear el valor de I sub D a I sub S por E elevado a la BD entre N BT. Para la región inversa, el voltaje del diodo se asume negativo, es decir, que el voltaje entre el ánodo y el cátodo es negativo. En el esquema ideal, esa corriente vale 0, pero en el esquema real, esa corriente tiene algún valor, un valor muy pequeño en magnitud, pero existe, que es la corriente de saturación inversa I sub S. En este caso, la ecuación de Shockley
queda reducida a I sub D es igual a aproximadamente menos I sub S, porque el valor de la exponencial es muy pequeño en comparación con el valor que se le resta en 1. Por lo tanto, esa sería un poco la expresión aproximada de la corriente en el diodo. En el caso de la región de ruptura, el voltaje inverso suele ser un valor alto, superior a veces hasta 1000 voltios. Esa magnitud de la tensión inversa puede exceder, en algunos casos, un límite, que es el conocido como el voltaje de ruptura, V sub BR, ¿no? Con un pequeño cambio en el voltaje inverso, más allá de ese voltaje de ruptura, la corriente inversa aumenta rápidamente, lo que trae como consecuencia que un voltaje alto multiplicado por un valor de corriente que aumenta de manera muy elevada va a producir una cantidad de potencia muy alta que termina destruyendo al dispositivo por calor. Entonces, en el uso de los diodos hay que tomar en cuenta que las condiciones del circuito donde esté conectado no superen este voltaje de ruptura, porque si no se va a dañar el dispositivo. Veamos el ejemplo 4.2. La caída de tensión en directo de un diodo de potencia se dice que es un voltaje 12 voltios. Y eso es, digamos, el voltaje que se le está aplicando al mismo, lo que trae como consecuencia una corriente I sub D de 300 amperios. Suponiendo que el coeficiente de emisión de ese diodo sea N igual a 2 y el voltaje térmico sea 25.7 milivoltios, estime o encuentre la corriente inversa de saturación, I sub S. Bueno, sustituyendo los valores que nos dan, nos dicen que la corriente por el diodo es 300 amperios, que el voltaje que se está aplicando al diodo son 12 voltios, ¿verdad? Que el coeficiente de emisión es 2 y el voltaje término 25.7 milivoltios, despejando el valor de I sub S, nos da que es 2.17746 por 10 a la menos 8 amperes. O sea, tienen idea un poco de la magnitud de lo que sería esa corriente en cuanto a dimensiones, ¿no? Es importante tomar en cuenta este aspecto y otro en particular, que es la referencia que se tiene que cuando el voltaje, cuando el diodo está conectado en directo, tiene una caída de tensión de 0.7 voltios. Eso sigue siendo cierto. Lo que pasa es que si ustedes observan, empiezan a observar las magnitudes de voltaje y corriente que estamos manejando, si yo tengo un voltaje en el diodo de más de 10 voltios, pongamos 20 voltios, 30 voltios, 50 voltios, que el diodo tenga un voltaje de umbral de 0.7 voltios es prácticamente despreciable porque no se nota en la aplicación y generalmente no se incluye en la mayoría de los cálculos que tienen que ver con la electrónica de potencia. Si la magnitud de las señales fuese más pequeña, como a la orden de 5 voltios, por ejemplo, pues sí, pues es razonable tomar en cuenta ese voltaje de umbral del diodo y usar el modelo que se utiliza en otras electrónicas, donde se considera que el diodo tiene un voltaje de umbral de 0,7 voltios para conducir y tiene una pendiente de subida que es asociada a su resistencia interna, pero básicamente, o su resistencia dinámica, como se le conoce. Pero en este caso no aplica. En las gráficas mostradas se ilustra el proceso en el cual un diodo de potencia pasa de un estado on a un estado off. En ambas gráficas del lado izquierdo se observa que la corriente por el diodo es I sub F y el voltaje
en el todo es B sub F. Estando en un estado alto, el diodo, o en estado de conducción, el diodo pasa a un estado de no conducción. Ahora bien, en el mundo ideal, pues el voltaje en el diodo pasaría a ser cero y la corriente en el diodo pasaría a ser cero. Pero en el mundo real no es así, debido al comportamiento dentro del semiconductor. Entonces, vemos allí que hay un comportamiento transitorio entre el momento en que el diodo está encendido y el momento en el que se puede considerar apagado, que es cuando es el tiempo estable, en el momento estable de los valores de corriente y de voltaje. Entonces, ese es una cosa muy importante, un tema muy importante dentro de las aplicaciones de potencia, porque si yo estoy aplicando señales que cambian de estado alto a estado cero, de estado cero a estado alto, yo no puedo considerar que el diodo está completamente apagado si no se estabiliza en el valor que le corresponde. Y esas es las cosas que son objeto de interés en este comportamiento del diodo. Entonces vamos a ver que dentro de ese comportamiento hay dos formas de reaccionar. La que es soft, que es la recuperación del diodo de una manera más lenta, más suave, y la recuperación hard o la bruta, que es como un tiempo de respuesta más corto, donde hay un transitorio importante. Entonces esa es la situación con los diodos cuando eso pasa. Entonces, a eso se le llama recuperación inversa, tiempo de características de recuperación inversa del diodo, donde hay unos límites establecidos en tiempo, como se puede observar en las gráficas, este, donde el tiempo de recuperación inversa comienza en T0. A partir de allí hay un cambio en la corriente que se llama de T en el tiempo, ¿verdad? Que pasa de estado alto a su estado bajo. Y el tiempo en el cual el voltaje también del diodo cambia. El voltaje del diodo. Entonces, eh, una vez que uno entiende un poco ese proceso de cambio, pues hay unas variables que hay que tomar en cuenta. Uno de ellos es el tiempo de recuperación inversa o T sub R, ¿verdad? Que es el tiempo que se mide entre el cruce por cero inicial de la corriente hasta un 25% de lo que se llama la máxima corriente inversa, y su RR. Entonces, ese tiempo es el tiempo de recuperación inversa y el valor de ISO-URR es el valor máximo que alcanza la corriente en sentido negativo en ese proceso de cambio. Vamos a ver entonces tiempos asociados ahí, ¿no? Donde hay el tiempo T sub A y el tiempo T sub B. El tiempo T sub A se debe al almacenamiento de la carga en la región de agotamiento que se forma entre la unión PN, ¿verdad? Y el tiempo T sub B tiene que ver con el almacenamiento de la carga con dentro de lo que sería la región N o dentro de lo que sería la región P, el bulk, ¿no? Entonces, hay unos tiempos allí que dependen de un poco del proceso de recombinación de los portadores. O sea, cuando se apagan, empiezan a recombinarse los portadores y entonces se anulan los huecos con los electrones en un momento dado. Y luego aparece la relación entre un tiempo y otro que se llama el factor de suavidad, que es lo que nos indica si estamos utilizando un recovery abrupto o hard o un recovery soft o suave. ¿Ok? Ese factor de suavidad, SF, es la relación que hay entre el tiempo T sub B y el tiempo T sub A, que es también un factor a tomar en cuenta.
Otro factor que hay que tomar en cuenta es la cantidad, el QSURR, ¿verdad? Que es la carga de recuperación inversa, que es lo que está, la carga resultante de ese procedimiento recombinatorio en las áreas en las dos áreas del diodo, en el área P y el área N. Entonces, esa carga de recuperación inversa es la que tenemos que calcular a efectos de todas las cosas que tenemos a diodo. Entonces, un poco esa es la idea general de esta parte de la materia, o sea, la recuperación inversa. ¿Cuál es la situación del diodo al apagarse? ¿Y qué cosas influyen eh, sobre ese proceso? De acuerdo a lo anterior, podemos entonces expresar el tiempo de recuperación inversa y la corriente de recuperación inversa como T sub RR igual a T sub A más T sub B, y la corriente I sub RR como T sub A por el cambio de la corriente en el tiempo, o sea, la rata de cambio de la corriente en el diodo en el tiempo. Podemos expresar también la carga de almacenamiento Q sub RR, que es básicamente el área bajo la curva de la corriente de recuperación, como Q sub 1 más Q sub 2. Q sub 1 tiene que ver con el tiempo T sub A, entonces es un medio de I sub RR por T sub A, y Q sub 2 tiene que ver con T sub B, por lo tanto se expresa como un medio de I sub RR por T sub B. De tal manera que si relacionamos eso con el tiempo de recuperación inversa, nos queda que I sub RR sería aproximadamente 2 veces Q sub RR entre T sub RR. Ok, entonces si T sub B es despreciable en comparación con T sub A, lo cual es frecuente, o sea, ese tiempo es muy pequeño respecto a T sub A, el tiempo de recuperación inversa va a depender de T sub A. Entonces, si este, sustituimos esta aproximación en nuestras expresiones, y su RR va a ser aproximadamente 2 veces Q sub RR entre T sub RR, y T sub RR por T sub A va a ser igual a 2 veces Q sub RR entre el cambio de la corriente en el tiempo de su ida de T, lo cual nos lleva a que lo cual nos lleva a que T sub RR se puede expresar como la raíz cuadrada de 2 veces Q sub RR entre D y dt, dado que T sub R por T sub A va a dar un término al cuadrado, ¿no? Dado que prácticamente son iguales en su término. Por lo tanto, podemos concluir que su RR es igual a la raíz cuadrada de 2Q su RR entre DI a DT. Veamos el ejemplo 4.3. Se conoce que el tiempo de recuperación inversa de un diodo es T sub RR igual a 3 microsegundos, y la tasa de caída de la corriente del diodo es DI dt igual a 30 amperios por microsegundo. Determine el factor Q sub RR o carga de almacenamiento y el factor I sub RR o corriente inversa máxima del diodo. Aplicando las ecuaciones, tenemos que Q sub RR es igual a un medio por DI dt multiplicado por T sub RR al cuadrado. Eso da un total de 135 microcoulomb. Y el factor I sub RR es igual a la raíz cuadrada de 2 veces Q sub RR por DI a dt. Y eso nos da 90 amperios.
Dependiendo de las características de recuperación y las técnicas de fabricación, los diodos se pueden clasificar de manera general en tres categorías. Los diodos estándar o de propósito general, los diodos de recuperación rápida y los diodos Schottky. Los diodos de propósito general tienen prestaciones entre 6.000 voltios y 4.500 amperios. Y mientras que los de recuperación rápida pueden llegar hasta 600 voltios y 1.100 amperios. Los diodos Schottky pues tienen prestaciones mucho más limitadas en ese aspecto, pueden llegar hasta 100 voltios y 300 amperios. El tiempo de recuperación inversa en estos diodos puede variar entre 0.1 microsegundos y 5 microsegundos, los cuales son sumamente esenciales en aplicaciones de conmutación de alta frecuencia, como las que vamos a estudiar en clase. Los diodos rectificadores de propósito general tienen un tiempo de recuperación relativamente alto, generalmente son 25 microsegundos, y se utilizan en aplicaciones de baja velocidad, donde el tiempo de recuperación es crítico. Por ejemplo, vamos a ver los rectificadores de media onda y onda completa, y en los convertidores no controlados, ¿verdad? Con aplicaciones con frecuencias bajas, hasta 1 kHz, por ejemplo. Los diodos, en este caso, pues pueden manejar corrientes nominales de menos de 1 ampere hasta miles de amperios, con tensiones nominales de 50 voltios hasta 5 kilovoltios. Se fabrican generalmente por difusión. Y son diodos que tienen, ya vemos, respuestas lentas. Los diodos de recuperación rápida tienen un tiempo de recuperación muy bajo, generalmente inferior a 5 microsegundos. Se suelen utilizar en circuitos convertidores de corriente continua y de corriente continua a corriente alterna, donde debido a la conmutación el tiempo o la velocidad de recuperación es crítico. Puede manejar corrientes nominales de 50 voltios hasta 3 kilovoltios y desde algo menos de 1 amperio a cientos de amperios. Estos diodos también se fabrica difusión, por técnicas de difusión, y ese tiempo de recuperación se obtiene haciendo aleaciones con platino u oro, ¿no? Cuando son tipo de diodos epitaxiales, si la técnica de construcción son de diodos epitaxiales, pueden tener velocidades de conmutación un poco más rápidas que por los diodos fabricados por difusión. ¿Okay? Los diodos Schottky tienen una característica importante, que es que logran resolver el problema del almacenamiento de cargas en la unión PN que tienen los diodos de propósito general y los diodos de recuperación rápida. ¿Verdad? Eso se logra mediante la inclusión de una pequeña capa de metal junto con la unión PN en el silicio del material tipo N, lo cual beneficia enormemente las capacidades para conmutar en tiempos más rápidos. La carga recuperada del diodo Schottky es mucho menor que la de un diodo Unior por este tipo de estructura. ¿Ok? Y además de eso presenta una caída de voltaje directo mucho más baja que los otros diodos. La corriente de fuga en un diodo Schottky es mayor que la de un diodo unión PN clásico y en un voltaje de conducción relativamente bajo. Por lo tanto, las prestaciones en voltaje de los diodos Schottky se limitan generalmente a algo así como alrededor de 100 voltios y la corriente va de 1 a 400
amperios. Este tipo de diodos son ideales para operar en fuentes de computación, de alimentación de corriente continua, tanto de baja tensión como de alta tensión y tanto de alta corriente como de baja corriente. El carburo de silicio es un nuevo material que se usa en electrónica de potencia, ya que sus propiedades físicas superan con creces al silicio y al cianuro de galio. Presentan pérdidas de potencia muy bajas y una alta confiabilidad. Tienen un bajo tiempo de recuperación inversa, tienen un comportamiento de conmutación ultra rápido, lo cual es bueno en las aplicaciones en las cuales se usan. Y la temperatura no influye en el comportamiento de la conmutación, no la afecta mayormente. Como se puede observar en la figura, la corriente de recuperación inversa es mucho menor que en la de los diodos de silicio. El QRR de carga de almacenamiento típico es de 21 nanocoulombs para un diodo de 600 voltios y 6 amperes y de 23 nanocoulombs para un dispositivo 600 voltios y 10 amperios. Ahorra energía en muchas aplicaciones como fuentes de alimentación, conversión de energía solar, transporte y otras aplicaciones como equipos de soldadura y aires acondicionados. Los dispositivos de alta potencia basados en el carburo de silicio pues permiten una mayor eficiencia, reducen el tamaño de la solución que se busca en el equipo de electrónica de potencia, una mayor frecuencia de conmutación y producen una cantidad significativamente menor de interferencias electromagnéticas en una gran variedad de aplicaciones de la industria. Un diodo Schottky se forma uniendo una región semiconductora dopada, generalmente de tipo N, con una sección de metal tal como el oro, la plata o el platino. A diferencia de un diodo de unión PN normal, aquí hay una unión metal a semiconductor, tal como se muestra en la figura, junto con su símbolo eléctrico. El diodo Schottky funciona solo con portadores mayoritarios, no hay portadores minoritarios. Por lo tanto, no hay una corriente fugaz de esos diodos de la unión PN. Al ser construidos con carburo de silicio, los diodos Schottky presentan bajas pérdidas de conmutación, una alta confiabilidad y robustez, bajos costos de enfriamiento y una alta frecuencia de operación. El modelo de SPICE del diodo, que es de mucha acción ahora de la simulación de los circuitos, se forma con tres elementos. El modelo que representa la corriente que circula por el diodo y el voltaje que cae en él. B sub D y sub D, vamos a tener una resistencia RS que es la resistencia intrínseca del diodo asociada a su construcción y a sus regiones PN, y la capacitancia que se presenta en la juntura, en la zona de agotamiento que está entre la juntura P y la juntura N. Ella representa la variación de la carga en función del voltaje y eso nos da como contraparte la capacidad que está asociada a ella. Cuando estamos trabajando en régimen de pequeña señal, el modelo cambia un poco y se representa, en lugar de trabajar con el punto de operación de voltaje y corriente, se representa con la resistencia dinámica asociada al diodo, que queda en paralelo con la capacitancia de la juntura y en serie con la resistencia intrínseca del dispositivo.
Y la representación básica, ¿verdad? Que es en estado estático, básicamente es como se muestra, pues, la resistencia al dispositivo, la corriente que circula por él y el voltaje que cae en él. Si haremos dos diodos conectados en serie tal como se muestra en el circuito 1. Las variables de corriente en el diodo y voltaje en el diodo ya son conocidas por nosotros. B de 1 y B de 2 son los voltajes inversos compartidos de los diodos de 1 y de 2 respectivamente. Sabemos que en la práctica las características voltaje corriente, mismo tipo de diodo, difieren debido a las tolerancias en su proceso de fabricación. En la figura se muestran dos curvas características voltaje corriente para dichos diodos. En la condición de polarización directa, ambos diodos conducen la misma cantidad de corriente y la caída de voltaje directo de cada diodo sería prácticamente la misma. Sin embargo, en la condición de bloqueo inverso, cada diodo tiene que manejar la misma corriente de fuga y como resultado, en la práctica los voltajes de bloqueo van a diferir significativamente. En muchas aplicaciones de alto voltaje, los diodos disponibles comercialmente pueden no cumplir con los requerimientos de voltaje inverso en esas aplicaciones, por lo que se suelen conectar diodos en serie para aumentar esas capacidades de bloqueo inverso. Una solución a este problema, tal como se muestra en el circuito 2, es forzar el intercambio de voltaje igualitario conectando una resistencia en paralelo a cada diodo. Debido a la distribución igualitaria del voltaje, la corriente de fuga de cada diodo sería diferente, porque la corriente de fuga total debe ser compartida por un diodo y su resistencia. Debido a que la corriente de fuga total debe ser compartida por cada diodo y su resistencia, se tiene que I sub S es igual a I sub S1 más I sub R1, y eso también debe ser igual a I sub S2 más I sub R2. Esta ecuación da la relación entre R1 y R2 para compartir la misma tensión, la cual será I sub S1 más B de 1 entre R1 igual a I sub S2 más B de 1 entre R2. Si hacemos las resistencias iguales, entonces R va a ser igual a R1 igual a R2. Y los voltajes de los dos diodos serían ligeramente diferentes, dependiendo de las dos curvas características de cada uno de ellos. Por lo tanto, se tiene que I sub S1 más B de 1 entre R es igual a I sub S2 más B de 2 entre R. Y tendríamos que el voltaje B de 1 más el voltaje B de 2, la suma de ellos sería igual a B sub S. La distribución de tensión en condiciones transitorias, por ejemplo, debido a las cargas de conmutación o a las condiciones iniciales de tensión de entrada, se logra conectando condensadores a través de cada diodo, tal como se muestra en el circuito 3. Se utilizan resistencias RS para limitar la tasa de aumento de la tensión del bloqueo y tenerla bajo control. Veamos el ejemplo 4.4. Dos diodos están conectados en serie para compartir un voltaje inverso total equivalente a 5 kilovoltios. Las corrientes de fuga inversa de los dos diodos son I sub S1 igual a 30 miliamperios e I sub S2 igual a 35 miliamperios. A. Encuentre los voltajes de los diodos y la resistencia de voltaje compartidos son iguales y equivalen a R1 y R2 y a R igual a 100 kiloohmios.
B. Encuentre la resistencia de voltaje compartido R1 y R2 si los voltajes de los diodos son iguales. B de 1 igual a B de 2 igual a B de medios. Se puede observar la conexión de los dos diodos de 1 y de 2 con la fuente de señal en inverso de 5 kilovoltios, las resistencias R1 y R2. Sabemos que I sub S1 es igual a 30 mA, que I sub S2 es igual a 35 mA. Sabemos que R1 es igual a R2 igual a R igual a 100K. Entonces, recorriendo la malla del circuito, tenemos que menos BD es igual a menos BD1 menos BD2. Despejando BD2, nos queda que BD2 es igual a BD menos BD1. Luego tenemos que la corriente I sub S1 más BD1 entre R tiene que ser igual a I sub S2 más BD2 entre R. BD2 es igual a BD menos BD1. BD1 es igual a BD medios más R medio por I sub S2 menos I sub S1. Sustituyendo los valores nos queda que BD1 es igual a 5 kilovoltios entre 2 más 100 kiloohmios entre 2 multiplicado por 35 miliamperes menos 30 miliamperes. Eso da un valor de BD1 de 2750 voltios. Luego despejamos el valor de BD2. Nos queda que es igual a BD menos BD1 y eso son 5 kilovoltios menos 2750 voltios, lo que da un total de 2250 voltios. Para la parte B, sabemos que I sub S1 es igual a 30 miliamperios, I sub S2 es 35 miliamperios, BD1 es igual a BD2, es igual a BD medios, es igual a 2.5 kilovoltios. Sabemos que por condiciones del circuito I sub S1 más BD1 entre R1 es igual a I sub S2 más BD2 entre R2. Despejando el valor de R2 nos da que es igual a BD2 por R1 entre BD1 menos R1 por I sub S2 menos I sub S1. Y R1 es igual a 100K, R2 va a ser igual a los valores de los voltajes y las corrientes, como se ponen allí. 2.5 kilovoltios por 100 kiloohmios entre 2.5 kilovoltios menos 100 kiloohmios multiplicado por la diferencia de las corrientes 35 miliamperes menos 30 miliamperes, lo que da un total de 125 kiloohmios. En aplicaciones de alta potencia, los diodos se suelen conectar en paralelo, tal como se muestra en el circuito 4, para aumentar la capacidad de manejo de corriente de los diodos y cumplir con los requisitos de la aplicación donde se estén usando. La distribución de la corriente de los diodos dependerá de sus respectivas caídas de tensión directa. Se puede lograr una distribución uniforme de corriente utilizando inductancias iguales o conectando resistencias, lo cual puede ser no muy práctico debido a las pérdidas de potencia que eso conlleva. La compartición de corriente en condiciones dinámicas se puede lograr conectando inductores acoplados tal como se muestra en el circuito 5. Si la corriente a través de D1 aumenta, la L de I de T a través de L1 aumenta y se induce un voltaje correspondiente con polaridad opuesta a través del inductor L2. El resultado es una ruta de baja impedancia a través del diodo D2 y la corriente se desplaza hacia D2.
Los inductores pueden generar picos de voltaje y pueden ser costosos y voluminosos, especialmente a altas corrientes. La bibliografía para esta parte de la materia la pueden consultar en el libro Power Electronics, Device Circuits and Application de Muhammad Rashid, de la editorial Pearson, en el capítulo número 2. Nos vemos en la siguiente clase.